Sí, y centros laterales. perfecto. Bueno, entonces, buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien, que hayan recargado energía en este fin de semana con puente festivo, que se encuentren todos muy bien de salud. Por favor, pues obviamente el mensaje es el mismo, hay que seguir cuidándonos, nosotros y obviamente pues a toda nuestra familia. Bueno, nos encontramos en la semana 14 mm, y vamos a intentar avanzar de manera significativa en esos contenidos programáticos, pero de una u otra manera ir revisando un poco también los contenidos que ya hemos venido revisando. ¿Listo? Entonces, por ende, hay una tareita pendiente de socializar, 5 minuticos cada grupo. Podían realizarlo de manera grupal, pues o sea, por parejas o de forma individual, el que quisiera, en pro de hacer ese análisis de ese bloque defensivo bajo específicamente en ese dominio del juego aéreo, como una sola característica para, pues obviamente no extendernos tanto en ese ejercicio práctico, pero de una u otra forma sí realizarlo en pro de aplicarlo de alguna forma. Ya pues estamos utilizando esta estrategia como el análisis del video para pues de una u otra manera cumplir con esa parte práctica teniendo en cuenta las características de salud pública y de orden público que pues atraviesa el país, que nos impide pues de pronto de una u otra manera reunirnos para hacer la ejecución práctica. Bien, entonces no sé quién quiere iniciar, muchachos, para que, ¿quién lo hizo de forma individual? ¿Alguno de ustedes hizo el trabajo de manera individual? Yo, profe. Aparte de Juan David, ¿alguien más? No, profe, una pregunta. Mi compañero fue el que subió el trabajo. O sea, solo lo subimos uno. Sí, desde que esté marcado no pasa nada, ¿no? Solo Vale, lo profe. sube uno a la plataforma. Ustedes saben que como lo hicimos el semestre, el corte pasado, pues si está marcado, pues obviamente se asigna la nota y la valoración. ¿Listo? Vale, profe. Entonces no se preocupen, solamente con uno que lo cargue está perfecto. Entonces en ese orden de ideas vamos a arrancar con Juan David, valorando pues su trabajo y su esfuerzo desde de ese análisis de forma individual. Entonces si quieres Juan David, para que por favor abras tu micrófono y nos compartas pantalla, todos los demás vayan alistando también su presentación y su análisis para poder, ojalá, espero que en esta sesión, entre todos, pues poder aportar en la construcción de la misma, ¿no? ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, Juanda. Eso es importante, chicos, que ustedes le confirmen ahí a su compañero eh, para que pues él tenga esa relación si están escuchando y viendo bien, ¿no? Bueno, pues este fue el análisis que yo hice. Pues la verdad, sí, profe, tengo pues varias dudas de esa clase. Pues la verdad, no sé si pues realicé bien el análisis. Pues acá, pues con respecto a lo que su merced dijo, pues acá era lo que yo entendí fue que era un juego dinámico, debido pues a que el centre que se iba a realizar para el juego aéreo no estaba en una pelota detenida, sino fue en el transcurso de la transición del juego. Entonces, pues acá podemos ver la primera línea defensiva, pues cómo estaba organizada, y la segunda línea defensiva, pues que era de dos jugadores. Entonces acá en el primer momento, pues el jugador tenía que tener una marca individual, pues obviamente para intentar recepcionar el centre que iba ocasionado para este jugador que está acá de rojo. Y donde la intercepción la pudo realizar el jugador que se ve acá, pues yo creo que fue porque leyó bien la jugada o el centre no fue directamente hacia la portería, sino buscó realizar el centro sobre la 16,50. Entonces eso fue lo básicamente de esta jugada. La otra fue pues en un juego estático, debido a que fue un tiro de esquina. Entonces podemos ver pues con el círculo verde cómo se posicionan los jugadores para poder defender ese tiro de esquina.
Los jugadores que marqué con rojo fue porque debido cuando se realizó el tiro de esquina, directamente los centrales del equipo blanco pues subieron a tomar la posición de ataque y pues ya pues debido a su estatura pues obviamente para ganar en el juego aéreo. También se vio que los que venían a ocupar la posición de estos dos jugadores pues fueron los mediocentros que se retrasaron un poco para poder tener esa última línea defensiva en caso de un contragolpe. Esto también fue en un juego estático, donde acá pues el equipo blanco, pues logró utilizar muy bien el espacio libre que le generó el equipo de naranja, y pues este jugador pues logró tomar la posición del balón y lograr meter el balón al juego de área. Entonces, pues podemos ver que el bloque defensivo del equipo naranja pues estuvo muy mal posicionado, ya que pues este espacio no lo supieron ocupar y lo aprovechó directamente el equipo de blanco. Y pues por último, esta que hice fue pues un juego directo donde se realizó un pase a profundidad. Podemos ver organizada la primera línea defensiva del equipo blanco y la segunda línea defensiva del equipo blanco. Entonces acá el lateral izquierdo pues ya iba directamente posicionado referenciando a este jugador que está acá por, pues porque ya se iba a realizar el pase a profundidad, pues donde iba a ocasionar un, ¿qué? Un momento de juego que lo iba a aprovechar el equipo de naranja. Entonces, pues no sé, profe, si haya quedado bien o esté equivocado. Bueno, vamos a escuchar las socializaciones de los compañeros y al final vamos a hacer una retroalimentación, pero espero que la retroalimentación ojalá pues sea digamos que de todos, ¿no? Adrián, Kevin, Daniel, bueno, Diego, etcétera. Tú también, Juan David, pues cuando veas las de tus compañeros para poder como tener presente lo que presentaron todos y así hacer una sola retroalimentación, si les parece. Eso, profe, sí, señor. Listo. Bueno, muchas gracias. Bien. ¿Quién quiere continuar, muchachos? Nosotros, profe, Adelante, Diego, si gracias. está de acuerdo con mi compañero Mateo. Listo, Dieguito. Listo, profe, Listo. ya colocó la presentación. Ella no quiere, no. Ya pueden ver mi pantalla. Sí, Dieguito. Bueno, pues buenos días a todos, compañeros profesor. Buenos Esta pues es días. nuestra presentación pues del bloque defensivo bajo y del análisis del video. Pues mi compañero es Kevin Mateo Cepeda y quien les habla Diego Alejandro Báez. Bueno, Mateo, pues si quieres hacer esta. Listo. Entonces, nosotros pues dejamos con la estructura donde se evidenciaba que tenían un 4-3-1-2, donde hacían juego por las bandas y no por el centro gracias a la organización del campo. Ahí como podemos ver en el círculo, el jugador del otro rival tiene el balón y va directamente por las bandas. La siguiente, Dieguito. Bueno, ya para esta es una estructura de un 4-3-3 donde pues igual, gracias a la organización pues que está en el campo, tienen, obligan al rival a jugar por las bandas y no tanto por el centro. Bueno, como Listo, ya. ya los tipos de marcaje, pues vemos que hay cuatro tipos de marcaje, como
como el marcaje individual o zonal, las zonas defensivas, la ocupación del área y por cuarto la orientación corporal de los defensores. Listo, ya en este tipo de marcaje vemos que es un tipo de marcaje zonal, ya que no se preocupan tanto por la marca, sino por la zona. Y pues como podemos ver, hay más del equipo defensor que el equipo que está atacando, ya que en el equipo que está atacando solo hay 2 personas en el área y el equipo que está defendiendo hay 5 personas en el área. ¿Esos colores tienen algún significado? Pues, El, profe, como tal, son el equipo que está atacando. El color naranja son los que están defendiendo y los que y están el verde pues es participando, el que tiene la posición del balón. amarillo. Es amarillo, ¿verdad? Igual acá, como vemos, pues ya acá lo puse como el que tiene el balón, pues es el que tiene el del círculo azul. Los que tienen pues el círculo verde son los defensores, también que están haciendo pues una defensa zonal o un marcaje zonal y pues ya los del equipo contrario que son los que tienen el círculo rojo. Ya para las Sí, zonas defensivas, no pues sigue, no digan. no pues esta es tu foto. Entonces, como podemos evidenciar, el espacio libre que queda entre los defensores es más atrás de la 16,50. En esta ocasión podemos evidenciar que es un juego por las bandas, por los laterales, donde ya se puede evidenciar más del equipo blanco en el área y que también tienen un marcaje zonal. No se preocupan tanto por la marca, sino por ir defendiendo por la zona. Igual acá, en la zona libre, esto también es un juego de banda en un juego dinámico, donde podemos ver que igual la zona libre que queda es un poquito más atrasito, pues, en las 16,50 y en donde pues se puede evidenciar que este jugador que está marcado con un círculo rojo, pues puede llegar a la zona libre. El resto pues está haciendo un marcaje. Listo, ya en la ocupación de área podemos ver cómo cada jugador va hacia dónde va dirigido y qué espacio va a cubrir. En esta ocasión podemos evidenciar que hay 3 del equipo que están atacando y 7 jugadores que están defendiendo en el área. Igual acá, pues se puede ver que igual en la misma imagen que habíamos puesto, que juego por bandas, se puede evidenciar que la ocupación en el área es de 5 personas, en donde pues la primera línea va a ser una línea de 4 y llega un volante a ocupar el ser el quinto jugador para ocupar pues, el espacio medio. Diego, ahí Listo, ya en la en la imagen de atrás, devuélvelo. Ahí no hay un jugador del equipo defensor delante, como sobre esa línea roja de la flecha, como en esa segunda línea. Ahí delante de él. Este, profe, pues No, no, delante de él hay otro. pero no sé cómo muy bien, profe, pues Sí, no lo conté. sí, debe estar ahí y hace parte de ese 4-2. sí, Pero siga, tranquilo, adelante. Bueno, ya ya en la para de los defensores podemos ver cómo los defensores van yendo hacia la portería, como haciendo la marca para allá individual, donde se evidencia que el central izquierdo y el lateral izquierdo defender individualmente. igual acá, como se puede evidenciar, pues en la línea de 4, la orientación de este jugador es ir a la zona que queda libre para poder marcar, pues yo supondría que para poder cerrar el espacio a este delantero.
igual estos dos jugadores, este pues iba pues ir a hacer una marca individual y este pues a cubrirlo. Ya para la incorporación de la línea defensiva, pues como podemos ver en las anteriores imágenes, pues era una línea de cuatro. Como tal, este es un juego dinámico por bandas y el incorporado en esta línea sería este de acá, el cual sería un volante. ¿Por qué, Diego? ¿Cómo así? ¿Por qué, profe? Porque esa sería la incorporación. Porque lateral, porque el Eh, lateral salió a cubrir la zona de la lateral, el central salió a cubrirle la espalda por si lo pasan, entonces ahí ya el volante se entró a cubrir la línea defensiva que hacía el central. y pues como tal, pues usted, perdón, profe, nos dijo que hay tres momentos en el cual se puede evidenciar una incorporación en línea defensiva y una es por juego aéreo, juego directo, juego aéreo. Ok. Y listo, profe. Devuélvete para ahí no ser tan largo. Hay una incorporación del equipo rival en esta fase ofensiva. ¿Sí la ven? Está levantando la El, mano. el lateral de acá. Esa es una incorporación. Entonces lo que nosotros debemos revisar es cómo, por ejemplo, ese equipo que está con amarillo defiende esa incorporación. O sea, Pues ahí profe, no se o sea, ahí evidenciaba, sería esta la zona muerta, la zona. Claro, entonces por ejemplo acá ahí el arquero es donde uno se llama puede, el volante uno derecho, puede ¿no? entender, claro, uno puede entender acá que, por ejemplo, este último jugador que puede ser el lateral izquierdo, el que está encerrado con el círculo claro, está pendiente de su zona, ¿cierto? O sea, de la zona que está delante de él en ese momento, como está perfilado, y del jugador que está cerca a su zona, pero está totalmente, como bien lo llaman, en la zona muerta está desentendida esa acción. ¿Qué tendría que haber hecho ese equipo pues amarillo? Pues tendría que haberse replegado su volante exterior por ese costado para seguir esa incorporación. ¿Se acuerdan que en el ejemplo les decía que las incorporaciones, por ejemplo, este es un lateral, si ese lateral sale, ¿quién sale a defenderlo? Si el delantero, si el extremo, si un pivote, si el lateral, etcétera. Entonces yo reviso cómo son las incorporaciones defensivas de este equipo amarillo. Ahí ya podemos identificar que el equipo amarillo, cuando nosotros le generemos un juego por un carril exterior, muy seguramente van a abandonar el carril exterior contrario y por allí podremos nosotros, obviamente, con un cambio de orientación, poder lastimarlo porque pues en esta imagen y si es repetitivo el comportamiento, pues no tienen muy bien desarrollado la incorporación a esa línea defensiva. Para eso me sirve, por ejemplo, un análisis táctico del equipo rival o mi propio equipo. Aquí yo le puedo mostrar a mi equipo, le digo, imprimo la imagen, como sea, la posibilidad es que yo tenga, lo siento, les digo, bueno, revisen esta imagen, si puede ser en video mucho mejor ese fragmento. ¿Qué sucede acá? ¿Cuál es el jugador libre? Obviamente lo van a señalar. ¿Quién tiene que seguirlo por lo menos y hacer una sombra o hacer una vigilancia? Pues muy seguramente el extremo porque este equipo amarillo juega solamente con dos pivotes. Entonces los dos pivotes les va a costar mucho ir a lo ancho y lo profundo del campo. Gracias, Diego. Listo, profe. Sí, sí, quedó bien, profe. Sí, continuaron ahí con los pasos, como lo habíamos visto, que era la tarea, pues obviamente para de pronto intentar identificar cómo es el comportamiento de ese juego aéreo o el dominio del juego aéreo. No sé si en alguna acción ustedes lograron, hasta ahora no lo he visto, evidenciar cómo era el juego aéreo el dominio del juego aéreo del equipo. Quién atacaba la pelota aérea, etcétera. Defendiendo la pelota larga, de costado y bueno, de banda, laterales. Listo, profe. Bueno, adelante. ¿Quién sigue? Nosotros, profe. Profe, creo que nosotros. No soy yo, sí. ¿Adrián y Daniel? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, adelante.
Profe, ¿ya pueden ver la pantalla? No, ya, ahora sí. Ahí está cargando. ¿Está en la Sí, ya está presentación, acá. profe? Sí, señor, ya la podemos ver. Ahí se visualiza muy bien. Bueno, nosotros primeramente cogimos lo que son los balones en profundidad. Entonces, como vemos en la imagen, pues primeramente hay una acción donde el jugador del equipo contrario intenta buscar la espalda de la línea defensiva. Entonces, pues es la misma jugada la que estoy presentando, ¿no? Entonces, pues nosotros vimos que los dos defensores centrales del equipo de blanco eran los jugadores más fuertes en ese tipo de juego a espaldas. Entonces vemos en la imagen cómo el defensor central hace una intercepción efectiva y pues como lo dije, pues digamos que es el jugador fuerte en ese tipo de juego a espaldas de la línea defensiva. Vemos otra imagen, vemos cómo este jugador intenta hacer un pase a la espalda de nuevo el central. Vemos cómo es la misma jugada, ¿no? Vemos cómo el defensor central pues es el jugador fuerte en ese tipo de acciones y pues termina siendo una intercepción correcta. ¿Ese es el central? Sí, señor. Lateral izquierdo, central por izquierda, central derecho y lateral Derecho. derecho. La siguiente. Bueno, eso ya vimos. Entonces, pues bueno, como dije, en los balones en profundidad, pues se identificó a los defensores centrales como los jugadores fuertes en los balones aéreos en profundidad. Digamos que yo evidencié más que todo, o bueno, evidenciamos con Adrián más que todo que, digamos, ese tipo de jugadores eran fuertes debido a su contextura física y velocidad. Entonces, pues digamos que era muy complicado para el equipo rival acertar un pase en profundidad debido a esto, ¿no? Que eran jugadores que en el mano a mano o en el uno contra uno eran jugadores muy fuertes. Y digamos que también esto permitía a su vez jugar con el bloque un poquitico más adelantado, no meterse tan atrás, como vemos acá en la imagen. Ya lo que nosotros vimos después fue los centros laterales. Entonces, pues digamos que lo que yo o lo que llegamos a vencer con Adrián, bueno, esto es una acción a balón parado, ofensiva por parte del equipo rival. Entonces, pues digamos que el jugador que está en la barrera, pues digamos que yo lo identifico como el jugador débil en el juego aéreo, pues debido a que si no, pues estaría involucrado en esta acción, ¿no? Entonces, pues digamos que eso fue lo que yo identifiqué, digamos que es un jugador que siempre se paraba, digamos, en los tiros libres, pues en la barrera, entonces pues digamos que yo lo identifiqué como el jugador débil en el juego aéreo. Bueno, los jugadores fuertes en el juego aéreo, pues digamos que yo en esta imagen yo llegué a identificar al guardameta, que pues es el jugador que en acción pues gana el balón arriba, y los defensores centrales igual. Y digamos que acá se incrustan o se meten en esa línea defensiva lo que tienen que ver con volantes interiores y volantes exteriores, dejando solamente dos hombres arriba pues para un posible contragolpe. Esa otra acción de centro lateral. Entonces, pues vemos acá a los jugadores fuertes en el juego aéreo, que igual son los centrales y un volante interior. Acá me faltó colocar también al arquero, que es un jugador que muchas veces salía a interceptar el pase pues, del rival. Y pues acá yo evidencié al jugador débil en el juego aéreo, que es un jugador que pues si hay un rechazo, pues obviamente va a haber un contragolpe del equipo contrario. Entonces, pues casi siempre el entrenador de los de blanco dejaba dos jugadores o a veces tres, pues para que hubiera una segunda jugada y salir en contragolpe. Bueno, acá, Eh, bueno, lo que dije pues ahorita, se evidenció que el equipo blanco dejaba de 2 a 3 jugadores, dependiendo del contexto, para mediante un rechazo orientado a salir en un contragolpe. En este tipo de centros se evidenció también el tipo de marcaje zonal en la mayoría de situaciones defensivas
A su vez, los volantes interiores y laterales también hicieron parte del juego aéreo lateral. Lo que dije anteriormente, ¿no? Que los volantes interiores y los laterales, pues digamos que también hacían parte de ese juego aéreo lateral. Listo, Adrián. Vale, pues acá en los centros lejanos, ya como le dijo pues Daniel Suaza, los dos centrales eran los más fuertes por su capacidad física en el juego aéreo. Entonces, pues ahí vemos como el central izquierdo hace la intercepción oportuna ya en un centro lejano. Creo que ese no es el Sí, central. No, él sí, es, eh, él es el lateral derecho, pero el central está haciéndole la cobertura por si, bueno, llegara a pasar. Ese es el otro Ese, central. ese es el lateral izquierdo. El izquierdo, sí, lateral izquierdo. Sí, profe, acá me equivoqué yo, creo. izquierdo, izquierdo. Lateral izquierdo es el que hace, pero pues obviamente digamos que es por la Pero zona de donde viene la acción y porque el equipo contrario viene replegándose después de generar un Sí, igual, profe. profe, creo que ahí llegó a ataque. ser como podría decirse que una permuta con el central izquierdo, No, no es una que- permuta. porque es que lo veo como muy, o sea, muy en el centro al lateral izquierdo. Entonces llegó a suplir la posición del central, se No, podría decir así. seguramente la acción contraria venía del lado, o sea, la acción anterior venía del lado Sí, sí. contrario. Ok, Sí, profe, viene, o sea, esa acción viene de un pase largo de la otra zona sí, del campo. lejano. Sí, sí, sí. Vale, siguiente. Bueno, también acabamos el centro lejano y los dos jugadores fuertes en el juego aéreo, que ya son pues, los centrales, y el arquero que también fue varias veces llegaba a hacer la intercepción. Sí. Y listo, profe, eso fue lo que Y nosotros más o menos. básicamente eso fue lo que pudimos identificar, profe. Sí, profe. Bueno, ahí digamos que, por ejemplo, lo que mostró el paso a paso que realizó Diego del bloque defensivo bajo, teniendo en cuenta que lo primero que ellos intentaron identificar era la estructura con la cual ellos defendían ese bloque defensivo bajo, y de ahí para allá desde el perfilamiento de los jugadores y todo lo que pues compone el bloque defensivo bajo para la observación, le podemos sumar esto que quizás no Sí. estuvo presente de manera tan evidente en el análisis de Diego. Entonces acá ya podemos identificar eh, cuáles son los jugadores fuertes, quiénes son los jugadores que van al duelo aéreo, ¿sí? Cuáles zonas son fuertes para ellos defender esa pelota larga de costado. De hecho, si me preguntan la pelota frontal, perdón la palabra, ellos se van a reír. Se ríen los centrales con esa pelota frontal larga. Sí, Y claro, profe. segundo, la pelota de costado, si no va a la profundidad, no va a causar ningún daño. Entonces, este análisis que ellos acaban de hacer, los compañeros, me parece que por lo menos sumando lo que hizo Diego, que estuvo muy bien desde toda el eje del análisis, que así se debe hacer, ¿cierto? Permite identificar básicamente eso. Entonces, si ustedes se dan cuenta en la imagen que tienen ellos ahí, déjenla ahí quietica. Eh, ¿Están bien perfilados? Bueno, están muy bien perfilados los dos centrales. Está muy bien perfilado el lateral derecho, muy bien ubicado el volante interior que viene a cortar ese primer pase, obligando a que la pelota vaya larga. ¿Por qué? Porque ellos conocen, estos dos centrales jugaron más de 30 partidos en la B. Creo que el central derecho jugó hasta en la primera A. Entonces tienen mucha experiencia en lectura del juego y como decían por ahí algunos de sus compañeros, el uno contra uno es muy difícil ganárselo, el uno contra uno. Entonces el balón largo a ellos, aunque son, perdón la palabra, ya grandes veteranos, con la lectura de juego y la inteligencia de juego, le ganan a la velocidad gestual del jugador que viene, por ejemplo, siempre más adelantado del equipo naranja, o sea, este delantero, que pues ya saben que ese equipo ataca con tres, ¿sí? En su estructura. Entonces, este análisis, ustedes se dan cuenta, me permite ya identificarlo. Si yo, por ejemplo, tengo la posibilidad de revisar esto, pero porque voy a enfrentar al equipo de blanco, digámoslo así, que es un poquito más claro, en la próxima fecha, ya sé que para qué voy a tirar esos pelotazos frontales largos. No va a tener ningún efecto.
no va a producir ningún efecto, así mis jugadores sean rápidos, ¿cierto? Entonces, ese análisis me sirve para poder identificar las fortalezas del equipo rival, esas debilidades y poder aprovecharlas a mi favor. No sé, por ejemplo, Daniel, ¿estás? Sí. Señor. ¿Cuánto quedó el partido, Daniel? Profe, si no estoy mal, pues yo vi hasta el 1-0 y faltaban como 20 minutos, porque estaba muy parejo, pero Bueno, de ahí para entonces, por adelante. ejemplo, No lo- está bien, está bien. Igual la tarea no es ver todo el partido y no les voy a exigir que vean todo el partido. Sin Pero embargo, igual si está, ustedes me lo pero igual preguntan, está muy interesante, profe, estaba muy interesante el partido, pero la verdad me gustó porque los dos equipos tenían como tal una idea de juego muy clara. entonces si Y ustedes me lo digamos que el juego era preguntan, muy uno cuando dinámico. hace el análisis, Daniel, uno cuando hace el análisis, intenta mantener la observación y de hecho, por ejemplo, los últimos 15 cuando hay un desgaste metabólico, físico, conceptual, ¿cierto? Desde el simpático y parasimpático por el estrés, viendo algunas sustituciones que haga uno u otro equipo, uno se da cuenta en esa debilidad, en esa fragilidad, realmente los equipos cómo están construidos. Bien, ¿por qué? Porque obviamente cuando tú estás fatigado, cuando estás perdiendo, cuando estás, pues muestras realmente de pronto de lo que estás hecho. Entonces, si hay algunas sustituciones, intentando modificar la estructura o el módulo, pues vamos a intentar de pronto evidenciar ese equipo blanco, en este caso que estamos analizando, cómo sigue manteniendo esa fase defensiva, que es muy interesante. El partido, eh, el equipo blanco creo que se llama Dilex, es un equipo de muchísima trayectoria en el fútbol aficionado, tiene una, ¿cómo se dice por ahí? Una banda muy interesante con jugadores muy interesantes que han tenido Sí. mucho fútbol. Y ellos iban ganando 1-0, el equipo naranja con pelados un poco más jóvenes le empatan con un golazo, ¿sí? Del costado izquierdo que hace una diagonal para adentro, el extremo de ese lado, le patea arriba al ángulo, gol. Y en el minuto último de adición, el 1-1, en el minuto último de adición, el equipo naranja, intentando hacer una salida combinativa, pierde la pelota en su primer cuarto por una mala entrega, el equipo va y le cobra y gol, pierden el partido 2-1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues ellos intentaban no seguir tirando la pelota y ser pues obviamente de pronto un poquito fieles ahí a su, como a su plan estratégico, pero pues ahí les cobra la factura desde la inexperiencia. Entonces viene el ejercicio, ahí yo pude, por ejemplo, identificar los jugadores que van arriba, el jugador que, por ejemplo, si el central sale, cuáles son los laterales que de pronto qué tipo de duelo aéreo tienen, el arquero también, que en sus 16,50 era muy fuerte para esos balones aéreos, etcétera. Siguiente, bien, Profe, yo tengo ahí sí, una duda. Esa categoría, sí, claro, profe, esa categoría era como una sub-20. es única. Esos muchachos, cuando ustedes estén desparchados, pueden ir, por ejemplo, a ese torneo que se llama Copa Los Suárez se llama, y pues los que conocen, ¿no? Dicen que tiene muchísimo más nivel que uno Laya, porque el premio es muchísimo más alto, al ganador le dan como 23 millones de pesos, entonces ustedes ven jugar allá a Roballo, a, bueno, un poco de jugadores que de pronto pues han tenido un recorrido. Entonces, así como usted dice, son sub-20, para en sub-20 no, hay jugadores grandes, 25, 26, hay equipos que tienen obviamente jugadores más jóvenes como ese equipo naranja. Pero bueno, Sí, ahí, anotado. ahí digamos que el ejercicio estuvo bien realizado. Listo, profe. Gracias. Bien, ¿quién falta? ¿O estamos? Kevin falta, pero no lo veo. Creo que salió de clase. O no, si Profe está me por ahí. acaba de escribir y me dijo que le están cambiando el módem. Mm, bueno, ni modos. Entonces, bueno, chicos, si quieren, ahí hagan su primera pausa activa, vayan por su tarrito de agua, ¿qué les parece? Llenen su vasito, un minutico mientras voy abriendo la presentación y vamos a ir dándole inicio a esta sesión. ¿Listo? Vale, profe. Listo.
Porfa, me avisan cuando ya estemos ahí y ya puedan ver la pantalla, cuando ya han tomado agüita y demás. ¿Listo, muchachos? ¿Hidratamos? ¿Estamos? Me avisan. Perfecto, yo ya estoy acá. Y yo estoy viendo la pantalla. Perfecto, gracias. Esperemos que los compañeros en ese minutico y iniciamos. ¿Listo, chicos? Sí, profe, sí, señor. Listo, Juan. Vamos a iniciar entonces. Ya tuvimos ahí los 2 minuticos para estirar un poquito los pies y vamos a iniciar. Antes de iniciar, eh, digamos que la intención, muchachos, compañeros, es que ustedes recuerden que tenemos unas estructuras que hemos visto de cada uno de esos bloques o esas formas en las cuales yo puedo llegar a plantear mi estrategia defensiva, que lo que nos van a permitir a nosotros es tener como un paso a paso, ¿cierto? Organizado para poder desarrollar el trabajo, porque si ustedes lo toman para sus planes metodológicos del desarrollo de las sesiones que ustedes vayan a hacer, les va a servir. Esa estructura les va a servir. Oiga, ¿yo por dónde voy a empezar a trabajar? Claro, desde las interacciones con las estructuras que yo quiero manejar. ¿Listo? Y de la misma manera, para el ejercicio que estamos haciendo en clase, así sea teórico, intentamos hacerlo práctico con este análisis de video, ¿cierto? Y va a suceder exactamente lo mismo. Si ustedes siguen esa línea, que por ejemplo Diego y el compañero marcaron y lo hicieron muy bien, van a tener muchos aspectos para poder analizar y obviamente tomar decisiones. Ahora bien, por ejemplo, yo le digo a Diego, Diego, contraté a Diego. Digo, Diego, por favor, necesito, mira este video, necesito por favor que me analices el comportamiento del juego aéreo del equipo rival en la fase defensiva. ¿Listo? Entonces Diego tiene su esquema, empieza a decirme, profe, y a marcarme y a rotularme, a identificarlo. Profe, ese equipo tiene una estructura de ese bloque defensivo bajo cuando la pelota va larga o directa, ¿cierto? Y monta un 5-3-X. Ya. Primero la estructura, ya reconocemos desde ahí porque ese posicionamiento quizás va a brindar la distribución en el espacio, que pues no es un dato menor, ¿cierto? Y dos, qué funciones y qué comportamientos van a tener uno y otros. Entonces, por eso digamos que la estructura yo les pido que ustedes la tengan allí presente. No tiene que ser tan profundo, perdón, ese análisis de toda la estructura, pero lo utilizan, mostramos rápidamente ese paso a paso y puntualmente lo que se solicita, que en este caso básicamente era pues obviamente el comportamiento defensivo en ese juego, por ejemplo, aéreo. ¿Listo? ¿Sí, más o menos, muchachos?
chicos? Sí, profe, sí. Ah, bueno, bueno. Entonces, recuerden que ahí como en conclusión, podríamos nosotros de una u otra manera como unificar esos dos trabajos, el de Diego y el del compañero que nos acaba de mostrar ellos, donde pudimos identificar realmente, ¿cierto? Cuáles eran los jugadores que iban arriba, cómo van arriba, cuál es su fortaleza, si va frontal, si va diagonal la pelota, cuáles son los primeros que van y siempre casi a atacar esa pelota, cómo es la actitud, por ejemplo, la habilidad del portero cuando va a la pelota aérea, etcétera. Si unificamos los dos trabajos, tendríamos un trabajo muy cercano, ¿cierto? A un análisis específico para lo que se solicitó. Bien, en ese orden de ideas vamos a continuar. Bien, vamos a entrar entonces ahora a hablar un poco sobre el análisis, por ejemplo, de esa fase ya no defensiva, sino para la fase ofensiva, que era pues lo que queremos que, por ejemplo, en esta y la próxima semana intentemos abarcar para tener esos dos eh, grandes fases. ¿Listo? Entonces, dentro de esa fase, nosotros podemos identificar, ¿cierto? Estas cuatro fases. La fase ofensiva, la transición de la fase ofensiva hacia la defensiva, fase defensiva y la transición de la defensa, de la fase defensiva hacia la ofensiva. ¿Listo? En esa primera fase, la fase ofensiva, pues el equipo tiene el balón, ¿cierto? Controlado y ataca de forma organizada. Eso podríamos nosotros, a grosso modo, muchachos, eh, identificar en la fase ofensiva. Si ustedes van apuntando esto, cuando ustedes empiecen a hacer esa relación de trabajos interiores en sus grupos, les va a quedar muy fácil poder expresárselo a ellos y organizar sus trabajos. ¿Listo? La transición de la fase ofensiva hacia la fase defensiva, pues obviamente son aquellos instantes posteriores en los que el equipo acaba de perder el balón y tiene que volver a recuperarlo. Bien, la fase defensiva, el equipo se encuentra defendiendo de forma organizada. Recuerden que la fase defensiva, lo hablamos hace mucho tiempo, no es la transición. La fase defensiva es cuando el equipo ya se encuentra de una forma organizada, planteado desde una estrategia defensiva para obviamente evitar la progresión o intentar recuperar. La transición de la fase defensiva hacia la ofensiva. El equipo acaba de recuperar el balón y entonces tiene que escoger entre atacar de forma organizada o, por qué no, a través de un juego directo. ¿Listo? ¿Vamos bien? Chicos, ¿vamos bien? Sí, profe. Gracias. Es Sí, que no profe. sé si tengo el internet bien, si me escuchan y genera pánico eso. Bien, vamos entonces a intentar hacer pues este análisis profundo. Estas fases son encadenadas y la diferencia entre ellas tienen que ver con, recuerden que no es, esto no es, ¿cómo fragmentable, es un solo juego, pero para en aras del desarrollo del trabajo nuestro, que es la enseñanza, el proceso, pues nosotros lo podemos de esa manera, de una u otra forma, dividir. ¿Listo? Pero ustedes, para la claridad, y yo lo hago con los niños más pequeños, yo lo hago, les explico que nosotros vamos a tener dos grandes momentos, por llamarlo de alguna forma. La primera, la posesión o no del balón. Posesión o no del balón. ¿Listo? Y la pérdida o la recuperación del mismo. ¿Listo? Recordemos que esto es un juego cíclico, o sea que básicamente se compone por unos ciclos, ¿cierto? Que quiere decir que esas fases pues se repiten. Siempre podemos en un partido, en cualquiera que sea el partido, identificar esas fases. Y mi equipo puede estar pasando por esas fases constantemente. ¿Qué es lo que nosotros no tenemos claridad y es muy difícil por la particularidad del juego? Es cuándo van a ocurrir, cuántas veces van a ocurrir y cómo van a ocurrir. O sea, ahí está la incertidumbre propia del juego. Por eso tiene un alto grado de complejidad la planificación y la enseñanza del mismo y hasta la lectura del mismo. ¿Listo?
Las 4 fases mencionadas anteriormente se dividen en diferentes momentos de juego. Diego, ¿cuáles fueron las 4 fases que mencionamos anteriormente? ¿Ninguno? ¿Quién le ayuda ya a Diego? De pronto tiene problemas con el audio. Profesor, una fase ofensiva, la transición de la fase ofensiva a la defensiva, la fase defensiva y la transición de la fase defensiva hacia la fase ofensiva. Perfecto. Si ustedes dejan ir y volarles la información allí, pues obviamente lo que vayamos a ir hablando de acá para adelante no lo podemos aterrizar. ¿Listo? Dichos momentos son un conjunto de situaciones de juego en la que se encuentra el equipo y en ese momento tiene una intención táctica colectiva. En cada uno de esos momentos que habló su compañero y nos recordó hace un momento, quizás nosotros desde lo táctico tenemos una intención, un objetivo, una estrategia, una finalidad. ¿Listo? La táctica colectiva es un comportamiento, en un comportamiento grupal que tiene la finalidad de conseguir un objetivo, es lo que estaba diciendo anteriormente. No todos los equipos tienen la misma intención en cada una de las fases, ¿sí? Y obviamente, quizás ustedes en el ejercicio que hicieron hace un momento, bueno, días atrás, en el análisis de esos videos de esos equipos amateur, lo pudieron identificar. No obstante, no serán muy distintos a los que se plantean acá. ¿Por qué? No porque yo lo diga, pues, sino porque la literatura de pronto que nosotros hemos podido acercarnos, pues básicamente en la generalidad nos muestra lo mismo. ¿Listo? Los momentos del juego. Inicio de juego, construir el juego, finalizar el juego. Algunos, por ejemplo, pueden llamarlo inicio para progresar, progreso para finalizar y la última fase de finalización. O pueden cambiar hasta el título, el nombre de estas con los cuales estamos identificándolos a continuación. Pero quien les habla plantea estos momentos de juego. ¿Listo? Que sí o sí siempre están presentes. ¿Por qué? Porque siempre un equipo va a tener la posibilidad de iniciar el juego. ¿Listo? Sin importar la altura donde lo inicie, también va a tener una fase, un momento, perdón, donde va a construir el juego. Y lógicamente por el desarrollo del mismo vamos a intentar finalizar el juego. De una u otra forma, con una u otra estrategia. Perfecto. Pero sí va a estar presente estos 3. ¿Listo? Inicio de juego. Cuando busquen superar la línea de delanteros del equipo rival. Ahí lo podemos catalogar nosotros como un inicio de juego. Cuando intentamos superar la primera línea, por ejemplo, de presión, así sea con delantero, extremo o, por qué no, hasta un volante que se meta en esa primera línea. ¿Listo? Construir el juego lo podemos identificar o conceptualizar o identificar en ese análisis de video cuando se busca progresar, ¿cierto? Con el balón y superar así la línea de medios, o sea, la segunda línea defensiva, ¿verdad? Y finalizar el juego superando, pues, obviamente la línea defensiva del equipo rival. Ya ustedes entienden cuál es la línea defensiva del equipo rival. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? No, profe, no. Perfecto. Entonces, dentro de estos momentos de juego, ¿cierto? Ya entendemos que son distintos para cada fase, pero siempre podemos relacionarlos con una división espacial del terreno de juego de forma horizontal. Vuelvo y se lo repito, ya sé que de pronto en alguna diapositiva en en el primer corte de pronto lo vimos, porque es importante reconocer esta división para que yo también lo tenga claro y mis jugadores lo tengan claro. Usualmente, ¿dónde puede generarse ese inicio, esa progresión y esa finalización? ¿Listo? Usualmente, la zona 1 puede ser una zona considerada para el inicio de juego, la zona 2 una zona donde usualmente se desarrolla la construcción del mismo, y por ubicación geográfica, pues encontramos la zona 3 para poder finalizar. Muchachos, ¿me pueden regalar de pronto acá un minutico? ¿Sí? Le contesto a un centro de práctica. Un minutico.
Gracias, chicos. Disculpen ahí. Estamos viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Listo. Esos momentos de juego ayudan a comprender, obviamente, el desarrollo del mismo. ¿Listo? Ya que aún entendiendo que este es continuo, ¿cierto? Dentro de cada fase, hay determinadas intenciones que se repiten desde lo colectivo. Este conjunto de intenciones tendrá el objetivo de vencer en uno de los momentos de juego al rival, el cual se encontrará en el momento de juego opuesto. ¿Por qué lo pongo en naranja? Porque nosotros para el desarrollo, es un consejo humilde, para el desarrollo táctico que estemos haciendo con nuestros grupos, pues es importante generar, ¿cierto?, el constreñimiento de la acción contraria. Y no siempre trabajando en superioridad numérica, sino, ¿por qué no?, hasta en algunas inferioridades numéricas para poder generar el desarrollo de algunas tomas de decisión o automatismos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando la fase de inicio de juego, o sea, estar en la primera zona, intentando hacer, por ejemplo, ¿por qué no un ejercicio, una acción simuladora, ¿cierto? Pues debo revisar que haya una oposición y ojalá que esa oposición esté sembrada bajo la especificidad. ¿Qué quiere decir? Que estén los jugadores, ¿cierto? Que usualmente están en esta zona y que tienen un rol, por ejemplo, de evitar que el equipo rival progrese. Por ejemplo, nuestros delanteros, si así lo decidimos, con un extremo, un volante, y nosotros vamos armando el desarrollo de la ejercitación. ¿Bien? ¿Sí quedó claro el ejemplo? ¿O no? Los escucho. Voy a cambiar la pregunta. ¿Me escuchan? Sí, profe. Gracias. Bueno, espero que haya quedado claro. Por ejemplo, yo puedo hacer un 10 versus 0, que pues ese 10 versus 0 yo lo trabajo, por ejemplo, es que hay otros jugadores, ¿cierto?, que están en una ubicación espacial, pero no van a tener una interacción directa o una posición real frente a lo que yo estoy desarrollando. Ese podría ser un ejemplo para ir mejorando algunos aspectos esenciales en esa zona de inicio donde quiero pues obviamente empezar a hacer ese juego, por ejemplo, si es mi estrategia, ese juego combinativo. Entonces simplemente mis jugadores que están en el juego combinativo y que van a hacer el inicio o la salida, van a tener la posición de la pelota y vamos a ponerles una finalidad, un objetivo, ¿sí? Y les pongo una oposición, pero es una oposición pasiva, para que ellos mejoren los automatismos, los controles, las direcciones y la ubicación, por ejemplo. Bien, los momentos de juego. Esta relación, esta relación a las zonas no es siempre racional, es decir, puede ser que un equipo busque iniciar el juego, ¿cierto? Lo haga en una zona muy avanzada del campo porque el rival así lo desea. Eso puede presentarse. Usualmente quizás ustedes pueden haber identificado en el mejor tiempo del Barcelona, pues que muchos equipos, ¿cierto? Eh, Permitían que el Barcelona iniciara su juego muy adelantados, no le hacían una presión alta y por el contrario, pues se replegaban armando unos bloques un poco más densos en una zona 2 para intentar desde allí pues doblegar a ese juego del Barcelona, lo que hacía o lo que permitía que el Barcelona iniciara su juego, ¿cierto? Mucho más adelantado, en una zona mucho más adelante, ¿listo? Pero pues eso también puede contemplarse. No obstante, seguirá siendo zona 1 extendida, ¿listo? E inicio de juego, para que ustedes lo tengan claro. Ya que el objetivo es superar, como lo mencionaba antes, la primera línea de presión que tiene el equipo rival. ¿Listo? Por ejemplo, en la fase defensiva, esta división zonal la podrán entender de la siguiente manera. Portería rival, zona 3. Zona 2, portería propia, zona 1. ¿Listo? No sé si voy muy rápido, me avisan. Portería rival, equivalente a la zona 3.
el equipo tiene la intención táctica de evitar que nos superen la primera línea de defensa y que el rival no inicie el juego, ¿cierto? Y buscamos hacernos nosotros o quitarles el balón, porque se equivoquen o porque lo podamos robar. Ya sea ahí o en espacios posteriores donde nosotros querramos que ellos transiten para poder obviamente generar ese robo y que ellos pues obviamente se les genere esa pérdida. Zona 2. Una vez ha sido superada nuestra primera línea defensiva, evitamos que la segunda línea sea superada. ¿Listo? Obviamente intentamos generar allí una estrategia con una dinámica propia de esa basculación, ¿cierto? Y buscamos para recuperar la pelota. Portería propia o la zona 1. Una vez la primera y la segunda línea del equipo, de presión por llamarlo de alguna manera, ha sido superada, tendremos que evitar que el equipo finalice la jugada y buscamos obviamente volver a tener la pelota. Allí en esta última zona, o cerca a nuestra portería, lo que nosotros intentamos es generar el error del equipo rival, ¿cierto? Tapar líneas de pase, ocupar espacios, evitar que el equipo avance o progrese con facilidad y que obviamente el carril interior pues no quede libre para que no haya una zona franca de remate. Tres, análisis de la fase ofensiva. Pues como se comentó anteriormente, en la fase defensiva, el equipo tiene el balón controlado y ataca de forma organizada. ¿Listo? No lo olviden cuál es la fase ofensiva. Acá se los pongo, tomen un pantallazo. El concepto pues más claro y simple para no ponerle aristas y no complicarnos nosotros con una conceptualización frente a qué es esa fase ofensiva. Bien. Entonces, en la fase ofensiva podemos distinguir tres momentos de juego. Inicio de juego, la construcción, la finalización. El inicio de juego, el momento en el cual el equipo poseedor busca superar la primera línea de pase y construir el equipo rival. ¿Listo? No importa la altura, como les mencionaba anteriormente. La construcción se considera el momento del equipo en el cual el equipo atacante se encuentra buscando la progresión una vez ha superado la primera línea, ¿cierto? Del equipo rival, es decir, el equipo tiene la intención de superar la segunda línea y obviamente poder finalizar. Y la finalización pues se considera como el momento de juego en el que el equipo atacante se encuentra en situación para superar la última línea del rival y poder realizar así un remate o lanzamiento a portería. Dependiendo de cada momento de juego, la disposición de los jugadores puede ser diferente. Inicio de juego, acá ven una imagen, pues, donde nosotros podemos tener una estructura, ¿cierto? Para, pues, el propio desarrollo de este momento de juego. Por favor, ahí identifíquenla, obsérvenla. Recuerden, vamos a intentar superar la primera línea de presión, ¿cierto? Y no importa, digamos, sí importa, me refiero a que no es exclusión o inclusión de dónde, a qué altura nosotros empezamos a generar, por ejemplo, este inicio de juego. Eso depende, como lo mencionaba yo anteriormente, también del rival. ¿Listo? Lo que importará es si la primera línea ha sido superada por él o no. O sea, superada por el equipo, por el balón o no. Eso es lo que nos importa. Para poder darle como el chulito del inicio de juego. El inicio de juego, ¿qué objetivo tiene? Pues superar la primera línea de presión, ¿cierto? Y ojalá hacerlo condicionando el posicionamiento del equipo rival en su fase defensiva. Eso sería el mejor de los paraísos. ¿Quién me puede colaborar ahí diciendo qué estructura tiene el equipo que está haciendo inicio de juego, muchachos? El que quiera, rápidamente. No tantos, de a uno. 1, 2, 1, 4, 3. Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces ahí nosotros evidenciamos que si el equipo rival
¿cierto? Tiene un posicionamiento X, X por decir alguna estructura. Nosotros debemos contemplarla para que nuestra estructura también tenga la facilidad de superar esa primera línea de presión. ¿Cuál sería la primera línea de presión? Los delanteros, bro. Los dos delanteros que Exacto, están. los dos más adelantados. Esta sería la primera línea de presión. ¿Qué es lo que queremos nosotros para que podamos decir, ya hicimos el inicio de juego? Pues superar esta línea, ¿cierto? De presión. La superamos, quedó fuera. Entonces revisen este inicio de juego. El Barcelona de Guardiola iniciaba el juego, como lo decía yo hace un rato, mucho más adelante que otros equipos, debido a que el rival defendía muy bajo, pues por la característica del juego de posesión y posición que tenía el Barcelona, y con esa alta calidad en el juego combinativo. Si salían a presionarlo arriba, generaban espacios, pues obviamente atrás que van a ser aprovechados por sus jugadores. ¿Listo? Pero revisen la estructura del Manchester City para poder superar a sus rivales, por favor. ¿Es adelantada o es un inicio también bajo de juego? Inicio bajo. Un inicio bajo. Quizás algunos podrán decir, oiga, profe, ¿por qué? Mire que tienen ahí 3 para poder empezar a salir o sacar la pelota y hacer ese inicio de juego. ¿Por qué creen que están ubicados de 3 y no de Profe, 2 centrales? profe, porque creo que el volante, creo que es el interior, se mete para generar ese 3, ¿no? Creo que es Fernandinho, si no estoy mal. Sí, ese es el jugador, pero ¿por qué lo hacen? Para generar superioridad, para generar un 3 contra 2 contra los dos delanteros. Es porque ellos tienen en cuenta de qué manera presiona el equipo rival. ¿Ustedes saben cómo presiona el Liverpool? Más o menos. Bueno, Sí, hacen profe. una presión alta, media o baja. El Liverpool hace presión alta. Alta. Hacen una presión alta. Y usualmente la presión va orientada, ¿cierto? Sectorizada y a veces intentan tener una primera línea de presión con 3 jugadores y si la pelota va girando como acá, por ejemplo, hacia el costado, ellos intentan montar hasta 4. Entonces, si los dos centrales simplemente juegan en amplitud, ¿cierto? Pues va a ser muy predecible el juego interior. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Fijar al interior, a este interior lo fijan para tener que atraer un jugador y generar esta opción de pase. Mínimo, recuérdenlo, siempre para mí, ¿no? Pues, la microestructura que debemos hacer siempre mínimo es un triángulo. ¿Por qué? Porque puedo generar hasta más de 2 líneas de pase. ¿Listo? Entonces recuerden que ese inicio de progresión lo puedo hacer más atrás o más adelante, no importa, pero el objetivo es superar la primera línea de presión que tiene una característica de estructura que sí o sí va a ir de la mano con mis habilidades, fortalezas y con el reconocimiento, ¿cierto? De también cómo lo hace el otro equipo. Por ende, dentro de mi modelo de juego yo debo contemplar, por ejemplo, si así lo deseo, una solidez combinativa con mis dos centrales en amplitud, mis laterales en amplitud y profundidad, y con una inmersión de unos volantes. Pero también puedo ir trabajando cuando el volante se mete como tercer jugador allí e intentamos hacer otro tipo de salida. Entonces yo debo contemplar A, B, C y hasta D en las posibilidades de ese inicio de juego. ¿Podrá ser que el City haga un inicio de juego largo? ¿Qué creen? ¿Que se puede dar? Sí, profe, claro. Se da y lo utilizan, de hecho. No siempre, pero lo utilizan. Es un recurso más. No está mal, no está bien, es simplemente un recurso. Y si lo trabajas, si no la tiras por tirarla, pues tiene también obviamente un objetivo. Ahora, obviamente, pasamos dentro de ese análisis de la fase ofensiva a la construcción del juego. ¿Listo? Se considera, como lo mencionábamos anteriormente,
el momento del juego en el cual el equipo atacante se encuentra buscando, perdón, la progresión, ¿cierto? Una vez ha superado la primera línea del equipo rival. Es decir, el equipo tiene la intención de superar ya la segunda línea para llegar a opciones de finalización. Algunos equipos le dan obviamente el desarrollo de esta estructura con, dependiendo de su estrategia, pues con muchos toques, muchas direcciones del balón, de derecha a izquierda a derecha, de dentro hacia afuera, de afuera hacia afuera, de afuera hacia adentro, etcétera, intentando generar desequilibrios en esa fase defensiva del equipo rival. Otros intentan hacer un poco más prácticos, pero la finalidad, muchachos, es la misma, superar la segunda línea de presión. ¿Me van siguiendo? Estoy intentando decirlo de la manera más sencilla posible. Sí, profe, sí, señor. Listo. Sí, profe. Acá en la imagen vemos con amarillo la línea que se quiere superar. Con unos movimientos tácticos, obviamente la imagen lo muestra extremadamente simple, pero pues ya sabemos de antemano que no es tan así. Y mucho menos si es un nivel tan de alto rendimiento como los ejemplos que estamos mostrando. ¿Listo? Hablando sobre la misma construcción del juego, el Barcelona de Guardiola en el momento de la construcción del juego era muy largo, movilizaba el balón por dentro y por fuera hasta conseguir el desequilibrio que le permitía progresar. Es lo que yo mencioné hace un momento. Miren por favor la ubicación del Barcelona. Cuéntenlos cuántos hay ahí en la imagen. ¿Cuántos jugadores hay del Barcelona ahí? 9 10, profe, hay 10 jugadores. a Con 10, el, sí. con el círculo inferior. ¿En qué En el espacio? extremo. ¿En qué espacio del campo? Aproximadamente, ¿no? Profe, eso ya vendría siendo la zona 2, ¿no? Si no estoy mal. Sí, pero ¿en qué espacio de metros, por ejemplo? Ahí está en zona 2, sí. Porque recuerden que zona 1 usualmente la progresión, zona 2 la progresión. Lo que quiero, pues, con la pregunta que les hago, lo que quiero que ustedes entiendan es que en esa construcción del juego puede que estas líneas, no sé por qué siempre sale esa línea hacia atrás. Es como lo dice acá el enunciado, eso era un bloque, un juego muy largo. Mire, ancho y largo. ¿Por qué? Porque la característica en la construcción del juego de este equipo específicamente se basaba en esos trabajos de amplitud y profundidad, donde la pelota viajaba de un sector al otro intentando generar el desorden interno, el desequilibrio de este equipo blanco que estaba defendiendo. ¿Listo? Entonces es una característica. Otros equipos tienen otra característica. Pero, ojo, el objetivo es el mismo. ¿Cuál es el objetivo de la construcción del juego? Superar la línea del mediocampo, profe. Superar la segunda línea de presión, la línea de medio campo, y estás más cerca de la finalización. Excelente. Ahí la imagen es totalmente clara. Intenté traer recursos pues para que nos quede muy, muy claro. Y nosotros, ¿por qué no? Pues obviamente si tenemos la claridad, pues lo transmitir. A veces, cuando no tenemos la información clara, pues no somos tampoco obviamente capaces de transmitir. Aquí está eh, muy claro lo que nosotros queremos desarrollar con la finalización del juego. ¿Listo? Dentro de esa fase ofensiva. Inicio, progreso, finalizo. Ya que es obviamente el momento pues, en el que el equipo atacante se encuentra en situación para superar. Ya está en situación. Aún no lo ha hecho, está en situación. Está en situación para, pues obviamente, de superar la última línea defensiva. ¿Listo? Para generar pues un lanzamiento a portería, un remate o simplemente obviamente la incursión de un jugador hacia la zona de remate. ¿Listo? Yo creo que hasta acá no tendremos problemas, ¿no? Está muy claro, ¿cierto? Sí, profe, no. Perfecto. Analicen por favor esa fase de finalización y me la va a explicar Diego. ¿Ya, Diego?
¿Sí está o no está? No veo el chat. ¿Qué dicen por el Profe, que chat? no le sirve el audio. Que no le Bueno, sirve el audio. ¿alguno de ustedes que le sirva el audio? Explícanos esa fase de finalización con el ejemplo. ¿Qué podemos ver allí? ¿Ni idea? Profe, pues yo veo que, digamos, ya se superaron las diferentes líneas de presión, la primera y la segunda, y digamos que el extremo por izquierda, pues hace una diagonal, pues para que el poseedor de la pelota tenga opción de pase para poder finalizar. O también creo que se puede rematar, creo que va a rematar si no estoy mal. Bien. Entonces, sí, está bien la revisión, aunque, si ustedes se dan cuenta, esta última línea aún le queda por superar al poseedor de la pelota. ¿Sí lo ven? ¿Sí ve? Messi está detrás de esa última línea. Lo que sucede es que está en una zona donde se puede generar, ¿qué? El remate, ¿cierto? Del carril interior, remate, zona 14, por ejemplo. Bien, pero, pero tiene una característica muy particular y es que miren las líneas que están trazando. ¿Qué queda a los costados? Vamos a intentar finalizar. ¿Por dónde? Por el carril interior, ¿verdad? Eso es una característica. Así tú juegues por fuera, por fuera, por fuera, por dentro, por fuera, etcétera, la estrategia que tengas, crear el juego y progresar por un costado y terminar por el otro, usualmente por la ubicación de la portería, hasta que no la cambien, pues muy seguramente el carril interior va a ser de mucha importancia. ¿Listo? Entonces lo que intenta acá, pues obviamente el Barcelona, que solía finalizar con acciones por carriles centrales, pases interiores o tiros frontales una vez tenía el rival desequilibrado. Entonces acá por así tengan esa línea, pues nos damos cuenta que es un rival que no está muy equilibrado. Ya lo hablamos en unas sesiones anteriores, ¿verdad? Están a diferente línea y posibilitan de pronto más de una acción al poseedor de la pelota. Puede que remate, como dice el compañero, o por qué no, puede que filtre, ¿listo? Por el propio desequilibrio que tiene. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Los escucho. Bien, profe, todo bien. ¿Clarísimo? ¿Sí o no? Sí, profe, sí, señor. Por mi parte, sí. Sí, profe. Bueno, no sé por qué se sale esto. ¿Están viendo la pantalla? No. ¿O sí? Señor. Ahora. Ah, sí, profe, está cargando. Está cargando. Uy, no. Ahora sí que otra vez va a empezar a molestar el internet. Ya, Bueno, ahora sí, profe. listo. Seguimos obviamente enfocados en el análisis de la fase ofensiva. Después de ver cada una de las fases que ya ustedes vieron anteriormente, vamos a analizar en profundidad los elementos que intervienen en ellas. ¿Listo? Entonces, inicio de juego, la construcción de juego, la finalización del juego. Inicio de juego. Entonces, podría generarse para que lo tengamos un poco más claro, aunque ustedes desde las primeras sesiones ya reconocieron que puedo tener diferentes tipos de salida o inicio de juego, combinada, mixta, directa, ¿sí? Las que ustedes, por ejemplo, usualmente han escuchado y las que conceptualizaron. Nosotros podríamos decir jugar en corto y jugar en largo. A veces también es muy importante tener esos recursos simples para poder transmitir la información y mucho más cuando nos encontramos pues en edades formativas. Eh, Ayer estaba, muchachos, les cuento ahí, mmm, dialogando con un cuerpo técnico que va para el equipo, bueno, un cuerpo técnico nuevo que va para el equipo profesional de la A uno de los equipos de Boyacá.
y el profe me manifestaba ahí charlando y me decía, no, David, es que yo no voy a empezar a darles muchos conceptos a los jugadores teóricos y trabajos de esta manera porque pues el jugador no está acostumbrado y pues obviamente la atención no la fijan con mucha facilidad y mucho de la información no les va a quedar. Imagínate, si eso sucede en el fútbol profesional, pues también hay que revisar de pronto, ¿cierto? Que o a través de cómo lo puedo hacer para el fútbol formativo, qué tipo de información doy. Miren, acá hay un ejemplo. ¿Cómo vamos a jugar, muchachos? Listo, vamos a intentar jugar en corto o si no podemos en largo. Plan A en corto, trabajemos el plan A, generamos estrategias y el plan B también lo trabajamos, generamos estrategias para obviamente ser fuertes desde ahí. ¿Listo? Entonces, es simplemente como el paréntesis que quería hacer porque nosotros eh, somos muy buenos en la oratoria, utilizando palabras que también pues obviamente están, ¿por qué no?, de moda. Lo digo personalmente, no conocemos quizás mucho la profundidad y entonces no nos vemos muy bien cuando intentamos explicarlas. Por eso, y para que la otra persona que está allá, ¿cierto?, me entienda el mensaje, pues puedo utilizar de esta manera conceptos más claros. ¿Listo? Y obviamente le podemos decir, el jugando en corto podría, se refiere a superar esa primera línea de presión del rival mediante la combinación y la asociación de jugadores que estén cerca. Ah, yo debo reconocer las características de mis jugadores. Sí, claro. ¿En qué edades se encuentran? ¿Qué nivel de tecnificación tienen? Mm, por ejemplo, para ese nivel de tecnificación, los equipos grandes del mundo se están reevaluando y se están reinventando. Entonces, es así, por ejemplo, que Pepín llega de trabajar con ese método Corber avanzado en Alemania y lo llama el Porto de Portugal para que haga parte de su plantel profesional y que trabaje con divisiones también menores, trabajando la tecnificación de los jugadores. ¿Ven? A ese nivel, por ejemplo. ¿Por qué? Porque pues necesitan tener una técnica individual y colectiva elevada para los desarrollos y las asociaciones que ellos quieren generar y desarrollar. Entonces, si lo hacen esos equipos grandes, top y de rendimiento, porque nosotros en las edades formativas, ¿cierto? No lo hacemos y no le damos una gran prioridad. Claro que sí, tenemos que formarlos técnicamente para poder hacer desarrollos colectivos, combinaciones y asociaciones. ¿Listo? Por el otro lado, podría estar la estrategia de jugar en largo y básicamente hace la referencia a saltar los jugadores, ciertos cercanos que están generando esa presión, esa primera línea de presión, yo la salto, intento superarla, ¿cierto? Con ese balón largo para jugar con mi segunda línea de pase. Recuerden que yo les contaba, les mostraba en unas diapositivas anteriores en la anterior clase, que pues cuando uno quiere salir jugando, lo que intenta hacer es conectar con la primera línea de pase en ese inicio, con la estrategia de jugar en corto. Pero si yo tengo la estrategia de jugar en largo, pues debo trabajar intersectorialmente para poder relacionarlo, ¿cierto?, adecuadamente con ese balón largo que le llega a esa segunda línea de pase. ¿Listo? Ojalá pues que sea un jugador lejano, perdón, que no tenga una marca muy cercana. ¿Listo? Estos pueden ser los delanteros que llegan allí, los extremos que se encuentran a una distancia mayor con relación a la pelota. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Perfecto. Por ejemplo, hablando obviamente de este costado izquierdo del juego en corto. Por ejemplo, cuando un jugador está tocando con el pivote y el lateral, ¿cierto? Moviendo el balón hasta que se consigue superar la presión, utilizando pases y acciones con jugadores que se encuentran en la primera línea de pase. ¿Listo? No importa, eh, digamos, el jugador que está involucrado en la primera línea de pase, ¿cierto? Porque acá lo están mencionando muy bien, ojo, mira, un pivote, o sea, un volante interior y un lateral, pero son la primera línea de pase y interactúan para ese juego corto. ¿Listo? ¿Sí me siguen?
Espero que sí, utilizando pases y acciones con jugadores que se encuentran en la primera línea de pase, en relación con nuestra línea defensiva. ¿Cómo establezco la primera línea de pase? Pues donde se encuentra el balón, en esa fase de inicio, ¿no? Estamos hablando, y en juego en corto. Ese cuando la pelota la tiene, por ejemplo, mi central, ellos están en la línea defensiva. Yo ahí identifico cuál va a ser la primera línea de pase. ¿Listo? Y trabajo asociaciones para poder desarrollar esas combinaciones que yo quiero. ¿Listo? Intenta iniciar el juego y la siguiente línea, pues obviamente que son usualmente los mediocampistas. ¿Listo? Y por qué no, también algunos mediocentros o jugadores que vienen a ofrecer el apoyo, ya sea un delantero que viene por dentro, un extremo que va hacia adentro. Yo hago la planimetría, ya identifiqué esa línea defensiva mía, pero que en ese momento tiene la posición de la pelota, por donde quiero empezar a hacer ese juego, ¿cierto? ¿Cuál es? Identificamos las funciones y los roles de esa primera línea de pase y qué es lo que queremos cuando yo hago la combinación entre esa línea defensiva y la primera línea de pase. ¿Qué es lo que quiero? Atraer al rival, generar espacio entre la primera línea defensiva de ellos y la segunda línea defensiva, etcétera, etcétera. Eso tiene que estar estipulado desde la estrategia eh, ofensiva de cada uno de los equipos que ustedes tengan. ¿Listo? Y pues en el juego en largo, es posible que al principio se juegue con los jugadores cercanos, pero solamente para atraer a los jugadores rivales, abriendo espacios para jugadores con la segunda línea respecto a la posesión de la pelota. ¿Listo? Eso es en orden y en coherencia con lo que mencionamos anteriormente. Yo puedo jugar con un jugador cercano, atraigo el equipo rival o la primera línea e intento liberar con un pase largo a la segunda línea de pase. ¿Quién me ayuda a leer el ejemplo? Si son tan amables. Yo, profe. Dice ejemplo, para el jugador central, la siguiente línea es la línea de medios, por lo tanto, está en primera línea de pase. La segunda línea de pase es la de delanteros, que está más lejana. No obstante, si el mediocentro se incorpora entre centrales, formará parte de la línea del balón y no de primera línea. De igual forma, ocurre con un delantero que vaya a participar en línea de mediocentros. Entonces, este jugador dejará de ser de segunda línea para ser de primera en esa acción. Según cómo se supere esa línea de presión rival, se utilizará un estilo u otro de juego. O sea, con tus palabras, Pues, profe, básicamente pues habla de que digamos si algún jugador pasa a una zona de ataque, a una zona defensiva, siempre las líneas de tanto la segunda como la primera pues varían dependiendo del momento de juego que se esté utilizando. perfecto. ¿Tú crees que de pronto eso es importante lograr, obviamente, explicárselo a los jugadores de edades formativas desde el discurso y con el ejemplo práctico? Sí, profe, claro, porque eh, pues ahí se estaría como inculcando que digamos la posición de delantero no específicamente siempre tiene que estar arriba, sino que también debe tener como esa característica de poder ayudar a su equipo en un bloque defensivo. Bien, o en el bloque ofensivo, ¿no? Entonces yo le explico a mis jugadores que podemos nosotros estipular o tener tres líneas, ¿cierto? Dentro de mi estructura, obviamente con ocupaciones intersectoriales que van a flotar allí o aparecer o a permear esas zonas, pues para hacer el engranaje. Pero lo importante de nosotros de este ejemplo y de este apartado, muchachos, es que ustedes de pronto tengan presente que si yo logro explicarle a ellos que cuando nosotros intentamos salir jugando, hay diferentes formas de hacerlo, corto, largo, pero la intención es superar la primera línea de presión. ¿Cómo lo voy a hacer? Eso depende de ese modelo de juego que hayamos diseñado, de las capacidades de los jugadores, de los rivales y demás, pero sí tiene una finalidad y es ir avanzando en el espacio, en el terreno, perdón, en el terreno, sí, en el campo de juego, y nosotros organizadamente ir superando, por llamarlo de alguna manera, los escalones, la primera línea, la segunda línea, hasta llegar obviamente a la fase de finalizar. Si ellos entienden ese proceso, muchachos, ustedes lo pueden trabajar
en esas primeras edades, ellos tácticamente los chicos en la fase defensiva y en la fase ofensiva van a entender mucho mejor el juego y la función y el rol que deben cumplir en cada uno de esos momentos grandes del juego, en esas fases. Ahí decía el compañero algo importante que quizás aplica para la otra fase defensiva. Ah, es que el delantero entonces allí entiende que él debe hacer parte, si se determinó así, de ese bloque defensivo. Ah, perfecto. Ahora bien, que estamos intentando hacer el juego ofensivo y vamos a salir jugando, ¿cierto? Tenemos la pelota en nuestro primer sector, en la zona 1, pero entonces ninguno de mis jugadores, ni en la primera línea de pase, ni en la segunda línea de pase, pueden estar desconectados del juego. Tienen que estar vinculados y atentos para poder aportar y siempre ser un posible receptor del balón largo. Bien, entonces allí generamos que todos estén atentos al desarrollo del juego. ¿Por qué les menciono esto? Porque nosotros no se lo explicamos a nuestros jugadores y simplemente hacemos ejercitaciones, y ellos en el fondo no entienden qué es lo que queremos nosotros desarrollar. En ese análisis de la fase ofensiva, ya vimos el inicio corto, ¿cierto? Inicio del juego, y vamos a hablar pues de la estructura del inicio de juego en corto. ¿Listo? Acá está, como lo hemos venido desarrollando, el paso a paso para, ¿por qué no?, el desarrollo de sucesiones y, ¿por qué no?, para el análisis, obviamente, de los rivales y su propio equipo en funcionamiento de, ¿listo? Donde podemos ver la estructura, los jugadores claves, los mecanismos. Ojo, miren que van apareciendo más aspectos a la fase defensiva, dentro, afuera y valoración de riesgo. ¿Listo? Entonces, vamos a dar hasta ahí el día de hoy. Les voy a explicar la asignación que van a hacer también por parejas para que ustedes obviamente puedan seguir construyendo. No tan dispendioso el trabajo, pero sí que lo podamos nosotros aterrizar. ¿Listo? Primero, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? Chicos. No, profe, ninguna pregunta. Bien. Entonces, el ejercicio va a ser muy, muy simple. Yo creo que no se van a demorar mucho tiempo. Van a tomar ese video número 2 que ustedes tienen, ¿cierto? Van a escoger un equipo y ojo, de la fase ofensiva del equipo, ¿cierto? Van a identificar, solo identificar el inicio de juego, cómo lo realizan, ¿cierto? La construcción y la finalización. ¿Cómo lo realizan? Teniendo en cuenta lo que acabamos de ver nosotros. Solo hasta donde vimos nosotros el día de hoy. ¿Sí me siguen? Sí, bro. Los demás. Sí, profe. Se me hizo la hojita de ustedes. Bien, ¿por qué? Porque si no tenemos claridad frente a esto, pues al seguir avanzando en estos contenidos, básicamente va a ser una información que va a quedar en el aire. ¿Listo? Entonces, acá estoy poniendo mi cuadernito para poder asignarles desarrollar la asignación. Entonces, la tarea es seleccionar un equipo que ustedes deseen del video 2 e identificar, ojo, la constante. O sea, no, es que simplemente yo vi el video, vi que el arquero sacaba largo, entonces ya me quedé con la imagen de que ellos hacen el inicio, por ejemplo, de juego a través del balón largo, pero no vi un buen porcentaje del desarrollo del juego donde ellos, por ejemplo, de 10 momentos donde podían iniciar el juego, pues 6 momentos de esos 10 intentaban hacer un inicio de juego con balón corto. Ah, eso quiere decir que más del 60%, más del 70%, pues es un indicador claro de que ellos tienen la intención de desarrollar ese tipo de juego. ¿Listo? Del inicio de juego, la construcción y la finalización, teniendo en cuenta los aspectos que vimos el día de hoy.
¿Alguna pregunta? Pregunten ahora porque después, pues, ustedes saben que se nos complica en el tiempo. ¿No? ¿Ninguna por chat tampoco? Diego, ¿de pronto alguna pregunta? Bueno, todo claro, dice. Bueno, las personas que de pronto tuvieron algún problema por su internet y demás, pues revisen por favor el video enlace para que tengan claridad de qué debemos hacer en la asignación. ¿Por qué? Porque ya vamos en el tercer corte y debemos mostrar por lo menos un avance significativo en esa capacidad de análisis, que es una fortaleza que quizás de pronto no todos tenemos, pero ustedes poco a poco han ido adquiriendo. Entonces, si a Diego, por ejemplo, le dicen allá donde está trabajando Diego, jugamos contra tal equipo dentro de 8 días, y él logró conseguirse el video del equipo rival contra otro equipo, contra ellos mismos, y hace un análisis de algo de lo que nosotros hemos visto de la fase defensiva o la fase ofensiva y se lo muestra a su entrenador titular que le pueda aportar para el trabajo o para el planteamiento del partido, ese entrenador primero se lo va a agradecer y segundo, Diego va a mostrar un sello de calidad diferenciador. Y eso es lo que queremos aportar. ¿Listo? Entonces los invito a que vean el video los que tuvieron problema, los que se desconectaron o los que simplemente pues, no estuvieron en la sesión el día de hoy por diferentes circunstancias. Veo que no tienen preguntas, muchachos, que descansen, que pasen un resto de día. Profe, ¿me puede regalar unos minutos al final, profe? Sí, ahí Diego pregunta que si finalmente no se va a hacer ninguna clase presencial. Diego, pues ustedes han visto los comunicados que ha emitido pues la universidad, teniendo en cuenta el estado de salud pública en el que nos encontramos y obviamente el de orden público también. Entonces, por ahora no, Diego. Listo, muchachos. Pilas con su trabajo de aula, su proyecto de aula. Recuerden que el proyecto de aula que no esté elaborado, pues simplemente va a tener una nota no positiva y segundo va a desarrollar parcial del tercer corte. Ojo. Muchachos, muchas gracias.